Hola estudiantes de cuarto medio, bienvenidas a la segunda cápsula de estudio de la unidad número 4, denominada Globalización y Diversidad Cultural. El objetivo de esta cápsula es comprender la importancia del contexto en una obra literaria y analizar el contexto de dos autoras. Las invito a participar y a desarrollar el pensamiento crítico. Recuerden que esta habilidad les sirve para la vida, para interaccionar con el mundo y con la sociedad. El contexto es fundamental para analizar críticamente una obra literaria o artística. Es muy importante ya que aquí se mueven significaciones, visiones de mundo y también pueden ayudar a descubrir los mensajes implícitos u ocultos que tiene una obra literaria o artística. La definición de contexto según la Real Academia Española es entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinado. También otra acepción, entorno físico o de situación político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el que se considera un hecho. De esta forma, una obra literaria o artística tiene un contexto de producción y un contexto de recepción. El contexto de producción refiere a todo aquello que rodea la producción de una obra, es decir, todos aquellos datos del autor o artista, del contexto literario, del contexto cultural y del contexto histórico forma parte del contexto de producción y determinan las significaciones y las visiones de mundo presentes en una obra. En el ámbito del autor o artista se pueden encontrar datos de su biografía que nos sirvan para interpretar. El contexto literario refiere al movimiento literario o artístico en el cual se inscribe una obra literaria o artística. El contexto cultural son todas aquellas costumbres, ideologías y visiones de mundo que engloban el proceso de producción del autor. Por último, el contexto histórico, que refiere al lugar, la época histórica, antecedentes históricos, políticos y sociales que tiene un determinado autor o artista de una obra. Para ejemplificar y aprovechando la instancia, analizaremos el contexto de la autora del poema Madre Tierra, que es uno de los poemas que pueden seleccionar para realizar su comentario crítico. Rayen Quivie es una activista mapuche que participa en el movimiento de resistencia mapuche. Fue presa y torturada por 40 noches en 1981 durante la dictadura militar. Luego se refugió en Alemania y Nicaragua hasta 1987. En 1990 fundó una casa de arte, ciencia y conocimiento mapuche. Respecto al contexto literario, podemos decir que esta poeta se inscribe en un movimiento literario de los años 90, un conjunto de poetas mapuches que crecieron hablando mapudungun. También hay que mencionar que ganó mención de honor en un premio de poesía en Italia, en el año 2007. El contexto cultural está definido por la cultura mapuche, la cual es una cultura oral, politeísta, mantiene un profundo respeto por la naturaleza y tienen una lengua particular que es el mapudungun, lengua que todavía se conserva, pero se ha perdido su uso a lo largo de los años. El contexto histórico está determinado por los siguientes antecedentes. En el siglo XVI, la conquista española. En 1825, se reconoce la soberanía mapuche en ciertos territorios. En 1861 hay una ocupación chilena de la Araucanía. En 1980 hay una lucha por recuperar tierras, pero surgen problemas esta vez con empresas forestales. Esta situación sigue en conflicto en la actualidad. En 1993 surgió una ley que separó las comunidades mapuches para debilitar su fuerza. De todos los antecedentes que se mencionan en esta diapositiva, debes encontrar aquellos que te sirvan para la interpretación y el análisis de la obra que escogerás. También tenemos el análisis del contexto de Daniela Catrileo, la autora del otro poema que se presenta en el taller de escritura. A diferencia de Rayen, Daniela es mucho más joven, nació en 1987, estudió filosofía en el Expedagógico
Fue becada en 2012 para estudio y 2016 para escribir su primer libro llamado Río Herido, en el cual está presente el poema en cuestión. Sus antecedentes literarios son que forma parte de un colectivo mapuche feminista llamado Rangin Tuleuf. Tenemos algunas de sus publicaciones, 2016, 2017, 2018. El contexto cultural e histórico tiene los mismos antecedentes que la autora anterior, pero en Daniela podemos también analizar los últimos acontecimientos más importantes en la historia mapuche. El contexto de recepción es todo aquello que rodea al lector u observador de una obra literaria o artística. Aquí cobra importancia el contexto histórico, así como también el contexto cultural. Todos estos antecedentes van a determinar la lectura u observación de una obra literaria o artística. De esta forma, la lectura de una obra u observación será una experiencia completamente auténtica, ya que cada persona tiene sus propias formas de ver y de interpretar el mundo. Para finalizar, recordarles que estamos en el proceso de un taller de escritura, el cual será evaluado en dos partes. La primera evaluación, la semana del 16 de noviembre, ya que aquí evaluaremos el proceso de planificación durante la clase. Y por último, la semana del 23 de noviembre tenemos la segunda parte de la evaluación, que vale un 70% de la nota. Así que mucho éxito, que les vaya súper bien y nos vemos en la clase. Gracias.